Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Enamorados de Jesús. ¿Qué tal? Yo soy Yoli Madrigal. Les mando un saludo enorme, lleno de Dios, lleno de la alegría de comenzar un nuevo fin de semana de la mano de Dios en su programa Enamorado de Jesús. Y es un gusto enorme saludarles, hermanos, con todo nuestro corazón y participarles de un tema muy interesante. Este programa está dedicado para todos los servidores del pueblo de Dios, para todos los servidores de la iglesia, para todos los servidores en el trabajo, en la familia. Y es un tema muy interesante porque es uno de los aspectos que durante esta pandemia, bueno, ha sido muy útil para salir adelante, para ir viviendo nuestro los diarios acontecimientos a los que hemos estado enfrentándonos durante esta cuarentena que ya pues van más de 40 días. El tema de hoy es la oración como herramienta perfecta durante la pandemia. La oración es una herramienta que tenemos todos, ¿no es así, Daniel? Así es, Yolita. La verdad me alegra mucho saludar a nuestros hermanos que se conectan momento tras momento a este programa Enamorados de Jesús, que viernes con viernes, pues el Señor nos sorprende grandemente. Y hoy, como nunca, iniciamos un nuevo día, una nueva tarde, un nuevo tema. Y como Yolita comentaba, ¿verdad? Hoy vamos a ver un tema esencial que tal vez en nosotros es un pan diario, pero muchas veces ese pan diario se nos olvida o se nos pasa. Pero hoy el Señor nos quiere hablar. Bueno, estamos teniendo algunos detalles con el internet por el mal tiempo, bueno, la lluvia en ¿Qué te parece, Yolita, si iniciamos ya en este momento a clamar la presencia de Dios, a pedirle a Dios que Él sea el mediador en esta tarde, que Él sea el mediador de esta transmisión, de este momento, y pues invitamos al Espíritu Santo a que venga a nosotros. Yo te invito a ti que nos estás viendo desde tu casa, a que en este momento, pues, juntes a tu familia y juntos arranquemos ya este programa Enamorados de Jesús. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos, Señor, en esta tarde a que tú seas el pan de cada día, a que tú seas, Señor, el que nos mueva, que tú seas, Señor, el que esté con nosotros en esta tarde, aquí en este programa Enamorados de Jesús. Te invitamos, María Santísima, a que tú hoy cubras con tu manto a nuestra invitada, pero también cubras con tu manto amoroso a todos los que nos están sintonizando en este momento al programa Enamorados de Jesús. A ti que nos ves desde tu casa, a ti que nos ves desde tu escuela, desde tu trabajo, a ti que nos ves desde ahí donde estás en este momento recibiendo la palabra de Dios. Y te saludamos, María, como el ángel Gabriel lo hizo. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así como Samuel, decimos en esta tarde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Te recuerdo a ti que te estás conectando a esta transmisión, que compartas en tu Facebook, compartas con tus amigos, etiquetes aquí en los comentarios qué es lo que tú piensas a lo largo de este tema, y si tienes alguna pregunta para nuestra temista, que ahorita Yoli la va a presentar, seguramente será muy padre que tú compartas alguna duda, algún comentario o alguna afirmación durante todo el tema. Bienvenido nuevamente. Pues le damos la bienvenida en esta ocasión a nuestra invitada especial, que es una chica, una líder que está dedicada al uso constante 24/7 de esta herramienta que es la oración. Y sin más preámbulos, presento con mucho cariño
a nuestra hermanita Abril Suárez, que es la coordinadora diocesana del equipo de intercesión del Movimiento de la Renovación. Bienvenida, Abril. Muchas Bienvenida. gracias, hermanos. De verdad que es un gusto saludarlos a la distancia. Es un gusto saber que nos encontramos a pesar de todo en las manos de Dios y nos encontramos hoy con salud y dispuestos a seguir llevando su palabra, su amor y su alegría a través de las redes sociales. Gracias por esta calurosa bienvenida, hermanos. Amén, Abril. Pues bueno, hermanos, les dejamos en manos de Abril, que el Señor ha puesto en su corazón muchas palabras y muchas invitaciones para ti en esta tarde. ¿Qué te parece si nos disponemos ya a escuchar la buena nueva de Jesús a través de nuestra hermana Abril? Adelante, Abril. Dios te bendiga. Muchas gracias, Daniel. Un saludo hasta Teapa, igualmente para ti, hermanita Yoli. Pues, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este momento de evangelización, bienvenidos a este momento de encuentro con Dios a través del conocimiento, a través de buscar y de analizar y de poder comprender, como dice este tema, ¿verdad? La oración como una herramienta perfecta durante la pandemia, porque todo aquello que Dios hace o todo aquello que proviene de Dios lo hace perfecto. A ti y a mí, Dios nos hizo perfectos y para poder comunicarnos con Él, también creó esta oración, también creó la adoración, creó la alabanza, que es perfecta como un todo, un absoluto todo, una cosa perfecta que nos comunica con alguien perfecto, en este caso, pues nuestro Dios, ¿verdad? Y bien, en estos tiempos de pandemia mucho se dice, mucho se comenta, mucho se lee, a lo mejor mucho se siente también, ¿verdad? Muchas de las personas aquí en nuestra diócesis y fuera de, hemos tenido la oportunidad de estar inmersos en todo esto que son los efectos de la pandemia. Aquí en Tabasco está pegando de manera muy fuerte y han sido momentos duros, momentos cruciales, ¿no? En los cuales nos hemos encontrado, como ya les decía, inmersos dentro de todo lo que engloba al COVID-19. Entonces, en este momento nosotros como católicos, nosotros como renovados, nosotros como hijos de Dios, tenemos esa comunicación perfecta, ¿no? Tenemos la ayuda de la ciencia, tenemos la ayuda de los doctores, de la cuestión física, espiritual, pero dentro de todo esto hay algo que nos ayuda, que nos salva, que nos alienta y que nos levanta, que es la oración. Y bien, ¿qué es la oración? La oración es la comunicación con Dios. La oración es el poder escuchar a Dios, el poder hablar con Dios. Y para poder hablar con Dios y para poder escuchar a Dios, no es necesario que tengamos un largo trayecto o que tengamos un cargo dentro de la iglesia o que tengamos mucha o poca fe, simplemente se necesita disposición del corazón. Si a lo mejor tú que nos estás viendo, a lo mejor dices, no, pues yo tengo un montón de tiempo que no voy a misa y ahorita con lo de la pandemia, pues mucho más, no te preocupes, hermano, hermana, porque la oración no es para aquellos que ya a lo mejor llevan un camino recorrido con el Señor, la oración también es para aquellos que aunque sea por la mañana te encomiendas a Él y aunque sea en un momento antes de ir a dormir, elevas tu oración, ahí está el Señor en medio de ti, en medio de tu familia. Entonces, vamos a platicar un poquito más sobre qué es la pandemia, sobre cómo podemos enfrentar a nivel espiritual las secuelas de la pandemia, cómo podemos enfrentar a lo mejor si en casa hay enfermos, si en casa hemos perdido a alguien, contrarrestando todos estos efectos con el arma poderosa de la oración, ¿no? Entonces, tenemos que, para poder comprender la magnitud de este acontecimiento histórico, porque vaya que es algo que va a pasar a la historia, llevamos pues ya muchos meses encerrados, muchos meses bajo este nuevo estilo de vida, muchos meses ya en nuevas modalidades, y esto nos permite saber que una pandemia, pues en términos humanos, es una enfermedad epidémica que se extiende no solamente a un grupo de personas, sino que se extiende a países y que ataca, como dice en términos, a individuos de una localidad o región. Esto quiere decir que ataca casi a todos. Entonces,
aquellos a los cuales no ha llegado a casa aún ese virus, tenemos que seguir glorificando a Dios, tenemos que seguir bendiciendo a nuestro Dios por la dicha que tenemos de esta salud, ¿no? Entonces, al conocer nosotros la magnitud de lo que significa una pandemia, que no solamente pues va a atacar a una diócesis o a un país, sino que esto viene, como sabemos, ¿no? Desde China viene bajando, y si en algún momento creímos que no iba a llegar, pues nos tocó y hay que tener la sabiduría, pedir la sabiduría para poder enfrentar aquello que, pues estos retos en el tiempo en el cual vivimos, no podemos quedarnos estancados ni de brazos cruzados, ni tristes por estar viviendo todo esto, sino tenemos que hacer una respuesta, tenemos que vivir y poner en práctica todo aquello que en su momento hemos aprendido de Dios. Yo ayer, así les comento rapidito, ¿no? Me tocaba dar un tema en cuanto a la cuestión de animadores de asamblea y yo les decía a mis ovejitas de mi comunidad, yo les decía, nosotros para poder hablar, nosotros para poder escribir todo este manual de animadores de asamblea, primero tendríamos que haber vivido qué se siente experimentar la presencia de Dios, porque aquello que se experimenta de Dios, pues es algo que va a empezar a fluir y que va a dar mucho fruto. Entonces, me gustaría iniciar hablando de la parte espiritual con una palabra que yo sentía muy fuerte antes de iniciar este tema. Yo oraba y yo le decía al Señor, háblanos porque necesitamos palabra viva, necesitamos que tú verdaderamente cales nuestro corazón y queremos meternos a ese mar de misericordia, a ese mar de poder que tú tienes, porque necesitamos una fe viva. Una fe muerta no nos sirve de mucho porque simplemente podríamos declararnos cristianos, católicos, creyentes, pero no estaríamos ejerciendo nuestro papel. Entonces, Dios nos llama siempre a tener una fe viva, a tener una fe vigente, a tener una fe que sea respuesta a los acontecimientos de nuestra vida. Entonces, la palabra que resonaba en mi corazón durante esta oración que yo le decía al Señor, háblanos de manera que podamos sentirnos identificados, llamados sobre todo a hacer esta oración o esta respuesta que tú esperas de nosotros. Entonces, la palabra que yo sentía se relaciona mucho con una cita bíblica y esta palabra era, vengan a mí los que están cansados y agobiados, porque yo los aliviaré. Esta era la palabra que yo sentía muy fuerte en mi corazón y que yo sentía también como a lo mejor muchos de ustedes allá atrás de la pantalla en casa, a lo mejor no se lo dicen a nadie para no preocupar, a lo mejor están solos, a lo mejor les está tocando enfrentar esta pandemia de manera personal, o a lo mejor son líderes de familia, o a lo mejor como jóvenes, como adolescentes no quieren preocupar a sus padres, pero están cansados y agobiados. Y yo creo que esta es una característica particular de la pandemia, porque si nosotros investigamos las consecuencias psicológicas que trae esta pandemia, incluso podemos encontrar en redes, ¿no? Que dicen, la próxima pandemia que se viene es la pandemia de salud mental, ¿no? Que son todas este tipo de secuelas que conllevan a todo este confrontamiento del cambio radical de vida. Entonces, hay que reconocer primero que hay un cansancio y que hay un agotamiento o que hay agobios. ¿Por qué? Porque para empezar, si nosotros queremos que Dios haga algo en nuestra vida a través de la oración, tenemos que reconocerlo. Si nosotros reconocemos que Dios necesita verdaderamente llenar espacios dentro de nosotros, si nosotros reconocemos que necesitamos ser llenados, que necesitamos a Dios o que necesitamos algo, no sabes qué, pero que necesitas algo, ahí está el primer paso. Y ahí te puedes poner la primera palomita de este tema si tú ya has reconocido que necesitas algo o en este caso a alguien que es a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros reconocemos, le estamos dando el camino a Dios para que Él pueda empezar a avanzar dentro de nosotros. Si nosotros reconocemos que necesitamos de esa fuerza sobrenatural, de esa fuerza maravillosa que es el poder de lo alto, nosotros estaremos dejando
un espacio libre para que Él venga con todo su poder a llenarnos. Entonces, dice la palabra de Dios en Mateo 11, 28, 30, confirmando, ¿no? Y parte de esta palabra que yo sentía al orar por este tema. Dice la palabra de Dios: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en esta palabra, que es maravillosa, ¿por qué? Porque a veces queremos comprender muchas cosas desde la parte humana y desde la grandeza de la sabiduría. Sin embargo, el Señor nos habla de la humildad y dice el Señor: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Para poder inmiscuirnos dentro de los mares de misericordia que corren a través de la oración, tenemos que reconocernos también mansos y humildes. Una oración que se lleva a cabo a través de la mansedumbre y de la humildad es una oración que agrada a Dios. Yo les decía en un tema hace unos días que a veces como servidores de Dios, o a veces como creyentes o hijos de Dios en general, a veces queremos hablar con Dios tuteándolo, a veces queremos hablar con Dios y llegar desde acá, y no es así, hermanos. Para poder entablar una oración perfecta, una oración que fluya, una oración en la cual tú obtengas un fruto, tienes que ser manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace esta promesa y es palabra de Dios. Vengan a mí, te dice el Señor, sí, y después te hace una promesa, te dice: te haré descansar. Ok, ya está la promesa del Señor. Y después te dice: tomen mi yugo sobre ustedes. Ok, te da una misión después de esa promesa, pero también te pide algo: aprendan de mí. Ok, ¿se dan cuenta cómo la palabra de Dios, si la desglosamos, es una serie de pasos que nos llevan a un fruto? Y yo les voy a decir algo: hay muchos tipos de oración. Hay oración espontánea, hay oración guiada, hay oración esquematizada. Sin embargo, la oración perfecta es aquella que obtiene un fruto. Cuando tú te vas a dar cuenta que la oración que tú estás haciendo está siendo elevada al cielo, y que la oración que tú estás haciendo está siendo correcta, por así decirlo, o buena, cuando tú obtienes un fruto de esa oración. Cuando tú dices: voy a orar, y rapidito lo haces, y ni siquiera sientes descanso, ni siquiera sientes paz, ni siquiera sientes una respuesta, sino te sientes absolutamente igual que cuando empezaste, esa oración habría que modificarla a como Dios nos está pidiendo que oremos. A veces no es que la oración no tenga efecto, sino que tú no estás orando de la manera correcta. ¿Y por qué estamos hablando de esto antes de entrar de lleno a la oración como herramienta perfecta? Porque hay que saber orar. Y si no sabemos orar, hay que aprender a orar. Y una vez alguien me decía: pero es que ¿cómo aprendo a orar? Se aprende a orar orando. Y esto me encanta decirlo: se aprende a escribir escribiendo, se aprende a leer leyendo. ¿Por qué? Porque en la práctica nosotros podemos seguirnos encontrando con un talento, seguimos desarrollando una virtud, y en este caso, en la vida espiritual, a través de la oración, seguimos encontrándonos con el amado. Entonces, pues después de esta cita bíblica, me gustaría comentar otro pasaje de la palabra de Dios. Este pasaje es Lucas 24, perdón, versículo 29, 32. Y este capítulo, ¿verdad?, nos habla en este versículo de los discípulos de Emaús. ¿Cuántos de nosotros en la Eucaristía, en la liturgia de la palabra, en las formaciones dentro de la renovación o fuera, hemos leído este pasaje bíblico de los discípulos de Emaús? Y a veces muchos decimos: ay, pero es que ahí lo tenían y no lo reconocían, y ya después querían que el Señor se quedara con ellos. Y a veces como que nos ponemos en ese papel, ¿no?, de fuera. Pero también hay que meternos dentro del papel de los discípulos de Emaús. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mas ellos
le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo. Después fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro. Ojo a esta parte. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba él en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esta pregunta que se hace uno al otro estos discípulos, ¿verdad? Es interesante. ¿No nos ardía el corazón? Así nos debe arder el corazón cuando nosotros escuchamos la voz del Maestro. Porque dice esta palabra, ¿no? Que ellos le pidieron que se quedara y el Maestro se quedó, partió el pan y les dio. Y aparte les dejó esta gracia de su presencia. Y yo aquí les quiero comentar algo, y es que cuando nosotros reconocemos la voz del Maestro, cuando nosotros reconocemos su presencia, hay ese ardor del corazón, ese ardor del alma que no es sinónimo de dolor, sino que es sinónimo de presencia viva de aquel que te da la vida nueva, ¿verdad? Y este ardor viene del encuentro de aquel que está verdaderamente en el Señor, como los discípulos de Emaús. Este ardor se da cuando tienes un encuentro con el Señor, aunque sean 5 minutos de oración, aunque estés en el hospital, no sé dónde estés viendo esto, aunque sea un momento, cuando tú escuchas la voz del Señor, tu corazón arde. Hay muchas personas que a lo mejor este es un tema que estén viendo por primera vez y que cuando oran no sabían por qué sentían ese ardor, y hoy el Señor te lo responde. Ese ardor es el ardor que sienten aquellos que se han encontrado con el Maestro, como los discípulos de Emaús. Es el ardor de aquel que se encuentra con su Señor. Y este ardor creo que es algo que nosotros tenemos que hacer mantener vivo. Es un ardor que nosotros tenemos que conocer y, aparte de conocer, disfrutar. Cuando tú disfrutas de la presencia de Dios a través de la oración, tú te enamoras de su amor y de su presencia. Enamorarnos del amor, enamorarnos del Maestro. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver a personas, incluso ya servidores de Dios, ¿no?, que oran y que lo hacen tan rápido porque ya tienen que ir a servir o ya tienen que ir a hacer otras cosas. Alto ahí. O en este tiempo de pandemia también podemos ver, ¿no?, muchas personas que oran y ni siquiera lo disfrutan, ni siquiera se sienten dentro de la oración. Hay que enamorarnos del amor, enamorarnos de este ardor vivo, porque cuando tú te enamoras de estar en la presencia de Dios, cuando tú disfrutas de estar en la presencia de Dios, se vuelve tu casa y se vuelve una preparación para la vida eterna y una fortaleza, vamos a decirlo así, una fortaleza para tus encomiendas terrenales. Cuando tú te enamoras de la presencia de Dios y la disfrutas, tu corazón arde. ¿Y qué sentido tiene que tu corazón arda? A lo mejor si tú dices, es que yo ya me meto en oración, mi corazón arde, pero aún así necesito más. Vamos a hablar un poquito más sobre esa profundidad a la cual nos tiene que llevar a la oración, porque una oración superficial cualquiera la puede hacer, y a lo mejor esto va a sonar un poquito fuerte, ¿no? Pero hasta el demonio cree en la presencia de Dios, porque si no creyera en la presencia de Dios, ignoraría por completo la Eucaristía, ignoraría por completo el poder divino que desciende de lo alto. Pero hasta el demonio cree en Dios. Hay una diferencia entre creer y seguirlo, amarlo, escucharlo, disfrutar de su presencia. Entonces yo les invito a que si hasta este momento, tú como servidor, tú como hijo de Dios, tú como persona que aún estás entrando en los caminos de la vida espiritual, yo te invito a que te sumerjas por completo,
Hay personas que tienen miedo de la presencia de Dios. Incluso yo ayer me tocó platicar con una amiga que no persevera y ella me decía, es que yo experimenté el don de lenguas, pero me dio miedo, pero no sabía si era cierto. Y yo le dije, la presencia de Dios te puede dar todo menos miedo, porque es el mismo Dios, es el lugar donde tú estás seguro. Nunca tengas miedo de aquello que Dios puede hacer a través de la oración. Nunca tengas miedo a dejarte sanar. Nunca tengas miedo a decirle, Señor, aquí está el COVID, aquí está este virus que ha afectado tanto a mi familia. No tengo miedo de entregártelo. No tengo miedo de entregarte mi alma. No tengo miedo de entregarte mis fuerzas, porque sé que a todo le debo de temer. A lo mejor allá afuera, pero a ti no, Señor. A tu obra no, porque tu obra es perfecta, porque tu obra es maravillosa. Tú sabes lo que mi alma necesita, Señor. Y ahora yo te voy a invitar a que tú te hagas una pregunta. ¿Tú prefieres vivir de realidades o prefieres vivir de ilusiones? Y detente un momento a hacerte esta pregunta. ¿De qué vivo yo? Y si quieres puedes decir tu nombre. ¿De qué vivo yo? Fulanita de tal. ¿De qué vivo yo? Abril. ¿De qué vivo yo? ¿De qué vivo yo, Daniel? ¿De qué vivo yo, Yoli? ¿De qué vivo yo? ¿De ilusiones o de realidades? Porque cuando tú vives de ilusiones, todo es efímero, todo es pasajero, todo es rápido, todo Efímero. es de una manera impresionante, ¿no? Cuando tú vives de momentos verdaderamente en la presencia de Dios, empiezan a pasar cosas extraordinarias. Y aquí vamos a seguir dentro de esto y dice la palabra de Dios también en Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esta es una cita bíblica que nosotros dentro de la intercesión vemos mucho. ¿Por qué? Porque a veces el pueblo de Dios padece por falta de conocimiento. De conocimiento no solamente de las escrituras, de conocimiento no solamente de doctrinal o del catecismo de la Iglesia Católica o de todo lo que tiene que ver con nuestra hermosa religión, sino también perece, de falta de conocimiento hacia Dios. Muchos de nosotros sabemos de Dios, oramos a Dios, pero no nos hemos atrevido a conocer, a saber qué hizo Dios a lo largo de toda la historia de la salvación, qué ha hecho Dios en nuestro mundo actual. Y por eso dice esta palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y aquí retomo esta pregunta. ¿De qué vives tú? ¿De realidades o vives de ilusiones? Porque si tú vives de realidades, yo te quiero hacer una comparación especial el día de hoy. Nosotros dentro de la iglesia, digamos, todo lo oramos. Es algo, un término que es muy conocido, ¿no? Vamos a ponerlo en oración. Sí, pero aquellos que no conocen a Dios, a lo mejor no están orando y tienen que enfrentar también sus problemas. Y al enfrentar sus problemas, yo te quiero decir algo que es muy cierto. Nuestra vida ya estaba escrita. Todo lo que a ti te iba a pasar, así tenía que ser. Todo lo que te está pasando, así tenía que ser, porque tú has venido al mundo con una misión. Tú has venido al mundo no por tus propias fuerzas, sino por fuerzas divinas. Nosotros así lo creemos. Entonces, nuestra vida tenía que ser, tenía que pasar. Nuestros procesos tenían que pasar, nuestras caídas, nuestras alegrías, nuestras tristezas tenían que pasar. Y aquí es donde entra la realidad de la presencia de Dios. Nosotros decidimos vivir de realidades o de ilusiones. Tú decides cómo vivir esta pandemia. Si la decides vivir de realidades y de decir, a lo mejor si en tu familia llegó el COVID, esto a lo mejor ya estaba escrito y nos tenía que pasar y no es culpa de Dios, ni es que Dios me haya desamparado, ni es que Dios se haya olvidado de mí, no. Esto ya estaba escrito. Si a lo mejor perdiste un familiar, yo hoy te digo en el nombre de Jesús
que te atrevas a vivir de esta realidad del Señor, que a pesar de lo que hayas pasado, hoy el Señor te dice y te hace esta pregunta: ¿tú cómo decides afrontar este plan? ¿Lo decides afrontar con tus planes a futuro o lo decides afrontar en mis caminos? Tenemos dos opciones. Aquello que ya está escrito en nuestra vida, podemos afrontarlo con el plan humano o podemos afrontarlo con el plan divino. Y este plan divino te va a redireccionar a que tú crezcas dentro de aquello que va a hacer que tu alma perdure en una vida eterna. Si tú decides afrontar todo esto desde el plan humano, a lo mejor vas a llegar a estancamientos, a lo mejor vas a desviarte, te vas a caer más veces de las que estaban planeadas. Y al final, tu alma se va a quedar en lo terrenal. Yo leí una frase que decía el otro día, un poco comparativa, pero a mí me encantó y me motivó. Me motivó a seguir siendo visionaria y yo te invito a que tú también seas visionario. ¿Qué significa visionario? A que tu mirada y tu visión esté en aquello que está en el cielo, en este caso en la cuestión espiritual. Que nosotros podamos mirar con vista de cielo, que tú te puedas ver en la vida eterna y que empieces a trabajarlo desde ya, desde ahorita. Entonces, esta frase decía, si Dios no existe, pues los cristianos no perdemos nada. Pero si Dios existe, los ateos pierden todo. Si Dios no existe, los cristianos no perdemos nada. Pero si Dios sí existe, los ateos lo pierden todo. Y es increíble esta frase, porque aunque nosotros sabemos que Dios existe por fe y por certeza, nosotros en este momento estamos trabajando para el reino, estamos trabajando para los planes de Dios y estamos afrontando nuestra realidad con una visión de reino. Pero si nosotros en este momento decidimos, ¿sabes qué? Pues ya llegó el virus a mi familia, aquí me rindo, aquí se acabó todo. ¿Sabes qué, Señor? Adiós. Estamos desviándonos del plan que Dios tiene para nosotros. Todo lo que iba a pasar en tu vida en este tiempo de pandemia, la pérdida de tu trabajo, a lo mejor la ansiedad, el descontrol en tu alimentación, las noches que no puedes dormir de insomnio, la falta de economía, la tristeza de ver perder a tus familiares, la incertidumbre, todo esto ya estaba escrito. Y yo te invito a que a lo mejor va a sonar un poquito duro, pero yo te invito a que pienses, esto no solamente lo estás viviendo tú, sino lo están viviendo miles y millones de personas más. ¿Y por qué en lugar de seguir en esta rutina de estarnos dañando física, emocional, espiritualmente, al no recurrir a la oración y a dar oídos a todo esto, por qué mejor no agradecemos? ¿Por qué mejor no oramos? ¿Por qué mejor no combatimos la tristeza del mundo con la alegría de Dios, con la alegría del Evangelio, con aquello que ya está escrito? Y a mí me encanta esto porque es un volvernos a Él. Nosotros hace unos meses, nuestra vida era normal, nuestra vida no estaba condicionada por ningún virus, nuestra vida no estaba condicionada por los gobiernos, por la OMS, nuestra vida no estaba condicionada por la capacidad que tienen los científicos por hacer una vacuna que nos salve. Nuestra vida era normal. Tú podías salir a la hora que quisieras, tú podías regresar, tú podías ir por tus cosas, tú podías estar con tu familia, estar con tus seres queridos, con tu pareja. Tú podías ser libre socialmente. En este momento hay un estilo nuevo de vida. Sin embargo, el Señor en ese estilo de vida que teníamos hace unos meses te decía, vuelve a mí. Y tú le decías, Señor, no tengo tiempo, tengo trabajo. Señor, voy a orar, pero rapidísimo porque tengo servicio. ¿Cuál es nuestro pretexto ahora? Tenemos mucho tiempo libre, la mayoría de las personas, y algunos siguen trabajando, pero ya es un ritmo a lo mejor menos agitado.
estamos teniendo un cambio radical y el Señor lo único que nos pide y que nos sigue pidiendo y recalcando, volvernos a Él. ¿Y dónde entra la oración? Dentro de este volvernos a Él. Yo les decía hace rato que una oración es perfecta hasta que nos encontramos con Dios. A lo mejor tienes que pasar 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 1 hora, 2 horas. Eso no lo sé. Eso depende de la apertura de tu corazón. Eso depende de la apertura y la gracia que tú dejes fluir en tu corazón, en tu vida, en tu ser. Y yo te voy a dar 3 frutos que tiene la oración. ¿Cómo tú vas a saber que esa oración que estás haciendo es buena, es perfecta, está unida a Dios? Porque en esa oración, así sean, te repito, 5 minutos o 1 hora o más, esa oración, número 1, te va a llevar a la adoración y en esa adoración te va a llevar al amor. Si tú a lo mejor en este momento se me ocurra una persona que perdió a un familiar y a lo mejor no te has atrevido a orar con el Señor porque le tienes coraje al Señor, porque piensas que se llevó a tu familia, porque no has querido, nada más pasas y te persignas, pero como si nada pasara. Hoy el Señor te invita a ti a meterte en oración, que es algo que a lo mejor has estado evitando o a lo mejor es algo que has estado haciendo pero mal. Hoy el Señor te dice que esa oración te lleve a adorarme, que esa oración te lleve a recibir mi amor. Cuando tú en la oración recibes amor y hasta a veces suspiras, porque ahí está la presencia de Dios, esa oración llegó al fin que Dios quería. Esa es la primera característica. Puede ser cualquiera de estas 3. La número 2, cuando en esa oración a lo mejor tú entras desesperado, desesperada, ¿qué hago? Ya no tengo trabajo, mi esposa me dejó, mis hijos están enfermos, ¿qué hago, Señor? Esa oración, si tiene una respuesta de parte de Dios, esa oración es buena y es perfecta. ¿Y a qué me refiero con respuestas? A lo mejor abres su palabra y el Señor te da la palabra que tú estabas necesitando escuchar. A lo mejor el Señor te pone en ese momento en la mente a alguien que pueda prestarte dinero, a alguien que tú puedas ayudar, a alguien a quien puedas acudir, pero que haya una respuesta. Esa oración es perfecta y está llena de amor. Porque entonces ya no nada más tú hablas, sino que dejas que Dios te hable a ti. Esa es la número 2. Y la número 3, que es a lo mejor una de las más comunes, pero que no sabemos interpretar, es la paz y el silencio. Una oración también es perfecta cuando hay paz y cuando hay silencio. ¿Por qué? Porque a veces tú quisieras que Dios te dijera en la primera oración o en la segunda o en la tercera lo que va a pasar, lo que tienes que hacer, y simplemente hay silencio. Simplemente sientes paz, pero dices que sigue, ¿no? Cuando hay paz y cuando hay silencio, también es una oración perfecta, porque es un fruto de la presencia de Dios. Te lo voy a volver a repetir. La adoración que te lleva al amor es la primera. Número 2, la respuesta, una respuesta de parte de Dios. Y la número 3, una paz o un silencio. Cuando cumple tu oración con cualquiera de estas 3 características o frutos, tu oración está siendo buena. Y sigue orando, porque no tarda y el Señor te lleva a nuevos niveles y a nuevos niveles. Y como yo te decía hace unos momentos, no dudes, adéntrate, no tengas miedo, teme a todo menos a dejarte envolver por la presencia de Dios. Y les voy a leer algunas cositas que a mí me encantaron de un libro que se llama La nueva intercesión para la nueva evangelización. Es de Sergio Soto y que yo creí muy acordes para este tema
una de las cosas que decían en este libro es que cada servidor debe ayudar a través del servicio, pero lo primero que tiene que hacer es estar a los pies de Jesús. Solo a sus pies es la manera en la que podemos servir mejor a los demás. Si tú como servidor de Dios no estás a los pies de Jesús, a lo mejor hay algo que le hace falta a tu servicio y tú lo sientes. La clave es estar a los pies de Jesús a través de la oración. En esta pandemia que no podemos vernos, que no podemos abrazarnos, que no podemos sentir el gozo de ver a nuestros hermanos, no te preocupes. Si tú estás a los pies de Jesús, tu servicio se va a llevar a cabo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice más adelante este libro, María ha elegido la mejor parte que no se le será quitada. María sabía la importancia de estar a los pies del Maestro. La oración también tiene que ver mucho con María, porque María nos enseña a estar a los pies del Maestro. Y dice también este libro que para el servidor de Jesús existe un orden, y este orden debe ser primero estar a los pies de Jesús, escuchando y aprendiendo de él. ¿Cómo un servidor se puede llamar auténtico? ¿Cómo un servidor se puede llamar correcto? Cuando escucha y aprende del Maestro, como lo hacían los primeros discípulos. Lo escuchaban en sus prédicas y aprendían de lo que él hacía, ¿verdad? Sabemos que al principio era Jesús quien sanaba a los enfermos, pero ya después, como dice ese canto, también la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. También el Señor dio poder a sus discípulos para expulsar demonios, para sanar. Entonces ahí nosotros comprendemos la importancia de escuchar y de aprender del Maestro. Y en este tiempo de pandemia, la oración nos tiene que llevar a escuchar y aprender del Maestro. ¿Por qué? Porque nada puede sustituir la importancia de estar a los pies de Jesús. Nada sustituye la importancia, que es el primer lugar de este orden, que es estar a los pies de Jesús, ¿verdad? Dios siempre está esperando hablarle al hombre. Dios siempre está esperando hablarle al hombre, pero a veces también espera que tú hagas silencio. Y no solamente silencio físico, sino silencio interior. A veces en las oraciones no dices nada con tu boca, pero en tu mente están 1000 pensamientos por minuto. Silencio. Practica el silencio, porque Dios en todo momento quiere hablarle a sus hijos. Y ahí dice la palabra de Dios también en Isaías 40:31. Los renovará con el vigor, subirán con alas como de águila, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Es palabra de Dios, es promesa viva. ¿Te imaginas si tú y yo, hermano, hermana, todos los días escucháramos y aprendiéramos del Señor? Como dice esta palabra, nosotros nos remontaríamos como las águilas. Y en esta oración yo te invito a que esto que incluye vivir de realidades sea también una invitación respondida para que tú dejes entrar a Dios a todas las áreas de tu vida. Y a todas las áreas de tu vida me refiero a tu familia, me refiero a tu economía, me refiero a tu vida espiritual sobre todo. Me refiero a tu trabajo, a tu servicio. Hay muchos servidores hablando de Dios, pero pocos hablando con Dios. Muchos servidores hablando de Dios, pero pocos hablando con Dios. Si yo en este momento, antes de hablar con ustedes, hubiera solamente leído y hubiera solamente puesto aquellas cosas que a mí me parecieran buenas en mi discernimiento humano para este tema, yo creo que no estuvieran tocando tantos corazones como lo se está haciendo en este momento.
Yo así lo creo, que el Señor ha sido quien ha elegido este tema porque antes se ha orado y los hermanos consagraron este tema también. Ahí reside la importancia de no solamente hablar de Dios. Hablar de Dios cualquiera puede. Y no te lo digo para que te sientas mal, sino te lo digo para que tu aspiración sea ser un servidor que habla con Dios primero y después habla de Dios, ¿verdad? Si tú hablas con Dios primero, todo va a girar en torno a su voluntad. Y aunque tú te quieras desviar, el Señor te va a decir, hey, ya hablamos primero. Y yo ya te dije por dónde va el rumbo. Y entonces hay uno que hace, obedece, escucha y aprende del maestro. Porque a veces también el hecho de que seamos servidores no significa que no podamos equivocarnos. El hecho de que estemos en un equipo diocesano, que estemos coordinando, no sé, cosas variadas dentro de la iglesia, no significa que ya seamos perfectos, ¿no? Al contrario, hasta Pedro se equivocó, hasta Juan se equivocó. Ellos que estaban al lado del maestro. Imagínense nosotros, escuchar y aprender del maestro. Y ya para ir cerrando un poco este tema, me gustaría leerte esto. La conversión es un dejar de vivir como viven todos, dejar de obrar como obran todos, dejar de sentirse justificado en actos dudosos solo por el hecho de que los demás lo hacen. La conversión es salir de mi autosuficiencia y descubrir mi propia indigencia. Necesito de Dios, necesito de su comprensión, de su amor, porque soy su hijo. La conversión es la humildad de entregarse al amor de Dios sin medida. Y ahí, rodeado de su amor, descubrir que Él me manda a servir a los demás por amor. Eso es la conversión. Eso es la oración. Eso es la herramienta perfecta para esta pandemia. Empezar por la humildad, empezar reconociendo que necesitamos de Dios, continuar a los pies de la cruz y después meternos sin miedo hasta donde Dios nos quiera llevar. Y en ese meternos, dejar que su mano poderosa vaya tocando mi familia, mis estudios y todas tus heridas que han sido adquiridas a lo largo de tu vida. Después reconocer que no es un castigo de Dios esta pandemia, sino que es una oportunidad para hacernos santos, para hacernos santas. Y reconociendo que la conversión inicia con la humildad y debe terminar con la humildad. Entonces, cuando salgas de ese encuentro de la oración, ir y dar mucho fruto, porque no solamente se queda en el orar, sino también en el actuar, en el obrar. La oración es la herramienta perfecta para la pandemia. Atrévete a seguir estos pasos y no, cuando ores, no vayas repitiendo en tu mente. Recuerda que la experiencia es la clave. Aprendes a orar orando. Y ahí Dios te va a ir perfeccionando. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, pues, ¿qué les parece si oramos un momentito para que todo esto que ya el Señor nos dijo se quede impregnado en nuestros corazones y que dé mucho fruto? Porque ese es el objetivo de estos programas. Este es el objetivo de correr, de vestirnos, de programar, de pagar el internet. Ese es el objetivo, que dé fruto y que impregne los corazones desde Centla hasta Teapa. Amén. Amén. Y bueno, pues vamos a seguir en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo te invito a que en esta tarde en la que tu vida es una oportunidad de bendecir a Dios por el simple hecho de existir, tú le empieces a decir ahí en tu corazón con tus propias palabras
la necesidad y el entusiasmo, la alegría que sientes en tu corazón al querer seguir entrando en esta comunicación divina que es la oración. En esta tarde, Señor, queremos pedirte que nuestra oración sea un diálogo, una oración perfecta contigo, que cada uno de nosotros podamos ir experimentando los frutos, que nuestra oración sea perfecta para ti, Señor, no por su estructura, sino por su sinceridad, por la humildad. Permítenos ser mansos y humildes de corazón para poder entrar ahí, Señor, a tu corazón, donde tú quieres que entremos, para poder descansar y que tú nos arrebates el control de todo, Señor. Que tú tomes el timón, que tú tomes la marcha de este barco, que tú tomes la marcha de esta familia, que tú tomes la marcha de esta diócesis, de este movimiento de la iglesia, Señor. Instaura en cada casa una iglesia doméstica donde se viva el ardor que vivieron esos discípulos de Emaús, reconociendo tu amor y diciéndote, quédate con nosotros, Señor, porque ya anochece. Que nosotros así cada día, Señor, te digamos, quédate. Queremos enamorarnos de tu presencia. Queremos ser convertidos y limpiados a través de tu gracia. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros. Y en este momento te pedimos a través de esa fuerza poderosa que da vida nueva, que ha suscitado la iglesia y que da poder, que da parresía, que da gozo y que da vida. Tú puedas tocar a cada persona que en este momento está viendo esta transmisión, ya sea en vivo o grabada. Que tu presencia en este momento se expanda a lo largo y ancho de nuestra diócesis, a lo largo y ancho de nuestros hogares. Y que esta noche, Señor, que este día, que esta tarde, nosotros podamos sentir la frescura de tu Espíritu Santo, quedar llenos de tu amor. Y que todo esto, Señor, lo hagamos en compañía de María también, que ella sabe la importancia de estar a tus pies. Que nuestra oración pueda ser una oración guiada también e instruida por las virtudes que María deposita en nuestros corazones. Y yo siento también en mi corazón cómo el Señor está empezando a enseñar a orar a muchas personas. El Señor está abriendo corazones quebrantados. El Señor está entrando en corazones que estaban endurecidos como una roca a causa de dolores, a causa de pérdidas de familiares. Y el Señor está dando esperanza a muchas familias, a enfermos, está dando esperanza a muchas personas que creían que su relación con Dios ya estaba perdida. Amada María, te damos gracias por estar intercediendo por nosotros y te pedimos que lo más importante de todo esto que hacemos para servir a Dios, que es el fruto y que es que más corazones se sumerjan en la presencia de Dios, se lleve a fin. María, nos encomendamos a ti en esta noche y te pedimos que lleves todas las intenciones que están en nuestros corazones, las intenciones de las personas que se encomiendan a nuestras oraciones y que todo, María, lo lleves a los pies de Jesús y nosotros te saludamos diciendo, alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos quedemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué felicidad, Abril, el que nos hayas compartido este tema. La verdad, yo quiero compartirles a todos los que nos están viendo en este momento. O sea, yo confirmo lo que el Señor ponía en el corazón, Abril, porque ahorita en la oración el Señor me mostraba, ¿no? Cómo precisamente se iba cumpliendo la palabra. Quédate con nosotros, Señor, porque se está anocheciendo. El Señor mostraba con muchas personas
abrían la puerta de su casa, que en este caso es su corazón, con unas lámparas encendidas en sus manos, yo glorifico al Señor, porque efectivamente este tema está llegando no solamente aquí a personas de nuestra diócesis, sino incluso a personas de otro lado del país, donde pues el Señor está cumpliendo su palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues Sí, y fíjate. además, realmente todo este tiempo, yo creo que desde que inició esta situación mundial, esa herramienta ha sido utilizada, quizás no con método, quizás producto de la desesperación, de la angustia de ver acrecentado ese problema. Y quizás este programa lo van a ver muchos servidores y también muchas personas que no están sirviendo. Yo les invito, hermanos, de manera muy especial a ustedes, si no están en ningún grupo de la iglesia, porque este programa no es exclusivo del Movimiento de la Renovación. Este programa es para la iglesia y es de la iglesia. Y entonces yo les quiero invitar a que tú empieces a dialogar. Eso es la oración, un diálogo con tu Señor, un diálogo con tu Creador, un diálogo con el que está viviendo todos los días tus angustias, tus preocupaciones, tus sobresaltos, tus temores, tus dolores, tus triunfos, y que quiere que cada día nosotros tomemos nuestra cruz, pero abrazándola junto con Él. Y la oración es como que la mejor conexión que podemos tener, que a veces nos falla el internet como a mí, ¿verdad? Pero es la mejor conexión las 24 horas de todos los días. Y a eso estamos invitados, a usar esta herramienta que es idónea para cualquier tiempo que estemos viviendo. Así es, hermanita, y precisamente con esto que dice usted, ¿no? La oración es la conexión, y es una conexión que aunque se vaya el internet, que aunque haya lluvias, y esas lluvias también la podemos interpretar como los problemas, las preocupaciones, lo importante es que siempre se reconecte. No importa cuántas veces se desconecte, sino cuántas veces se reconecte, porque ahí está la verdadera santidad, ¿verdad? Y pues ya Amén. para dejarlos ahora sí que en este espacio, me gustaría despedirme también haciéndoles una invitación a no solamente, como decía Daniel, ¿verdad? Y usted también, no solamente a la diócesis de Tabasco, no solamente a la renovación, sino a toda la iglesia en general. Vamos a tener a partir de mañana sábado un taller que se llama La intercesión es una modalidad permanente. Y el día de mañana arrancamos, el día de mañana, pues sábado 8 de agosto, a partir de las 7 de la noche, con el primer tema que se llama Jesús es el centro. Jesús es el centro, es nuestro primer tema y va a estar dirigido por una hermana de la congregación Peregrinas de la Eucaristía. Entonces, no se lo pueden perder, vamos a tener 3 sábados de formación, sábados 8 de agosto, 15 de agosto y 22 de agosto, por si nos gustan acompañar en vivo por Reces Tabasco, y pues ahí los esperamos. Gloria a Dios. Y nosotros les decimos que Dios les bendiga, que continuemos como lo que somos, hijos de Dios, en pie y adelante con nuestra iglesia doméstica, que es nuestra familia. Muchas gracias por habernos acompañado, hermanos. Así es, hermano. Y recuerda compartir también esta transmisión para que llegue a todos tus conocidos, tus amigos, tus hermanos. Y recuerda, Dios te ama, Dios te bendiga y la oración es la herramienta perfecta. Dios te bendiga.